tengan todos ustedes. El Centro Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida a la Cátedra Sergio Pitol, que se honra esta mañana en recibir al filósofo y ensayista Eduardo Subirats, quien dictará la conferencia magistral Viaje de un idiota al reino del conocimiento. Para dar comienzo a este magno evento, tengo el gusto de presentar a los miembros de nuestra comunidad que presiden este evento. Doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de los Lagos. Licenciado Carlos Palafox Velasco, secretario administrativo de este centro. Doctor Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Al frente nos acompañan Eduardo Subirats, filósofo, ensayista y conferencista magistral de esta mañana. Y el maestro Fernando Solana Olivares, responsable de la Cátedra Sergio Pitol. Agradecemos la amable presencia de los invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Ingeniero Raúl Ortiz Vázquez, presidente del Honorable Consejo Social del CU Lagos. Así también del padre Jesús María Guiñaga Fernández, director del Instituto Francisco Orozco y Jiménez. Directivos de este centro universitario, compañeros profesores y, por supuesto, alumnos, muy bienvenidos sean todos ustedes. Y para dar comienzo a este evento, presentaremos, el maestro Fernando Solana Olivares presentará una semblanza de la trayectoria del doctor Eduardo Subirats y también nos dará unas palabras a propósito de la Cátedra Sergio Pitol. Gracias, Marina. Gracias a todos por su generosa presencia. Sabemos que son tiempos complicados, ahorita estamos en periodo de exámenes, pero agradecemos que se hayan tomado el tiempo. Creo que va a tener mucho sentido escuchar a Eduardo Subirats. Más que una semblanza, voy a leer una pequeña ficha curricular, diré algunas cosas para ubicar a nuestro autor y después pues él tendrá el uso, espero que espléndido y muy creativo de la palabra. Quiero leer algunas cosas para ubicar quién es Eduardo Subirats. Nació en Barcelona en 1947, estudió en París y Berlín. Ha sido profesor de filosofía, arquitectura, literatura y teoría de la cultura en Sao Paulo, Caracas, Barcelona, Madrid, Ciudad de México, Princeton, donde actualmente es profesor, y Nueva York. Desde 1993 vive en los Estados Unidos. Es autor de más de 40 libros de ensayos sobre teoría de la cultura, crítica del colonialismo, estéticas de las vanguardias y filosofías modernas. Entre ellos destacan La vanguardia como posmodernidad, Los malos días pasarán, un libro capital para nosotros que se llama El continente vacío, La linterna mágica, La cultura como espectáculo en edición en portugués de Sao Paulo, Memoria y exilio, La existencia situada, que es otro libro central. El hecho de decir libro central no supone que estos lo sean frente a los otros que no lo sean, sino que en términos de conocimiento, de impacto, son libros capitales y referenciales para muchos de nosotros. Este libro de la existencia sitiada es un libro que vamos a tratar de conseguir. Yo espero que muy pronto, en la generosa iniciativa de nuestra pequeña librería, podamos tener obras de Eduardo Subirats al alcance de ustedes. Quiero leer simplemente lo siguiente para ubicar a este hombre, que algunos lo definimos como un hombre libre, no solo porque no tiene celular, cosa que evidentemente es muy meritoria y admirable, sino porque es un hombre de una mentalidad libre que se ha permitido la crítica orgánica, sistemática, profunda del estado de las cosas actualmente. Es uno de nuestros últimos intelectuales. Entiendo que el propio Eduardo hablará de la ausencia del intelectual. Creo que va a poder precisar con toda nitidez la importancia de figuras y tradiciones como la de él, perfectamente encarnadas, y también la gravedad de que en el momento actual la figura del intelectual esté desapareciendo. Es entonces uno de nuestros intelectuales postreros. De pronto es un poco apocalíptico, absolutamente lúcido, pero creo que va a abrir un panorama aún señalando la negatividad para que eventualmente aquellos que estamos leyendo a Byung-Chul Han
podamos pasar a otro tipo de positividad. Quiero simplemente leer una síntesis que él mismo elabora de este gran libro que se llama La existencia sitiada y que está planteando la temática en la que él se mueve o una parte de esa temática. Dice lo siguiente: existencia sitiada y conciencia sitiada son palabras que definen una situación existencial e histórica de no salida. Exponen un presente señalado por el vacío y el no ser, por el nihilismo y un deseo de destrucción que se expresa con la misma violencia en la agresividad ecocida del consumo energético, como las tecnologías letales de la guerra global que lo sustentan. Bajo su signo se ha congelado el tiempo histórico. La volatilización mediática de lo real y la liquidación institucional del intelectual son sus condiciones absolutas. Sus signos terminales, el final del arte, de la filosofía y de la praxis política y el triunfo de la violencia y del espectáculo. En unas pocas líneas, aquí hay un retrato, un esbozo del pensamiento de Eduardo Subirats. Es un honor tenerlo. Yo le quiero agradecer delante de ustedes que nos acompañe este día y no sé si corresponda a mí pedir un gran aplauso para él, Marina, o lo pides tú. Ya empezamos, ¿de acuerdo? Les recomendamos reservar sus comentarios y preguntas para el final de esta sesión, en la que tendremos oportunidad de realizar un diálogo, y a continuación damos paso a esta conferencia magistral. Gracias. Gracias, María. Bien, en primer lugar, quiero agradecer la calurosa bienvenida y generosa invitación a las personalidades que dirigen esta universidad, al profesor Aristarco Regalado y a Carlos Palafox, en primer lugar, muy especialmente a mi amigo Fernando Solana. Tengo que empezar, además, con un comentario sobre el título. El título original, que creo que estaba anunciado, era Crónica de un viaje al reino del conocimiento. Les voy a contar un chiste, cómo llegué a este título. Fernando me invitó un día y entonces yo dije, bueno, déjame pensar qué es lo que voy a hacer. Luego le mandé un email y le dije, bueno, el título que he pensado es Viaje al reino del conocimiento. Crónica de un viaje, le dije, Crónica de un viaje. Entonces él me respondió enfadado, bueno, pero eso es un título muy genérico. ¿Qué clase de viaje nos vas a contar? ¿Un viaje turístico? ¿Un viaje a la luna? Entonces pensé, bueno, bien, está bien. Viaje al reino del conocimiento. Y ese fue luego puse Crónica de un viaje al reino del conocimiento. Y lo dejé ahí, pasaron unos meses. Y entonces, cuando ya me acercaba a México, revisé la conferencia y pensé, este título me parece demasiado pomposo, demasiado pretencioso y arrogante, eso de viaje al reino del conocimiento. Y ahí entonces pensé, bueno, es preciso colocar a alguien, ¿quién hace este viaje? Obviamente es el viaje que yo hago. ¿Y en calidad de qué? Obviamente no hago el viaje en calidad de profesor. ¿Cómo me ha presentado Solana? ¿Como un esclarecido profesor? Como príncipe del pensamiento. No, entonces, como lo que soy, un idiota. Entonces, el viaje de un idiota al reino del conocimiento es el título final de esta conferencia. Solo deseo explicarles 2 o 3 circunstancias que imponían un destino. Y un destino netamente negativo. Esas circunstancias desestructuraban la mente de cualquier persona joven en el sentido de la neurosis o de la esquizofrenia. Pero no quiero contarles mi vida. Como la mayoría de ustedes, yo también crecí en un medio conflictivo. Mi madre había huido con su familia de la Alemania nacionalsocialista. Mi padre era un sobreviviente de los campos de concentración del fascismo español. Barcelona, la ciudad en la que transcurrió mi juventud, había sido bombardeada y deprimida por el Ejército Nacional Español. Cuando ingresé en la universidad, tuve que confrontar un mundo radical e irracionalmente dividido. La guerra de Vietnam, sucesivos golpes de Estado en América Latina, la matanza de Tlatelolco, coronaban, junto a muchos otros crímenes legitimados en nombre de la Guerra Fría,
mis años de aprendizaje. En esa noche oscura, la Revolución de Mayo de 1968 significó la grieta abierta por la que llegó a entrar un único rayo de luz. En ese medio, precisamente, decidí estudiar y dedicarme a la psiquiatría. Me apasionaban las constelaciones psicóticas que encontraba a mi paso por diferentes manicomios. Pero sucesivas experiencias conflictivas en un hospital de Basilea me hicieron abandonar muy pronto esa psiquiatría clínica e institucional. Y de una lúgubre facultad de medicina pasé a una oscura facultad de filosofía, en una Barcelona aplastada por un poder político autoritario y corrupto. Años más tarde, después de un largo entrenamiento en París y Berlín, cerré mi currículum vitae con una tesis sobre las vías muertas de la filosofía moderna, el alma y la muerte. Con esa tesis, publicada en 1983, no daba comienzo precisamente a una brillante carrera profesional como filósofo, más bien todo lo contrario. Me despedía de esa filosofía profesional e intelectualmente agónica y daba comienzo a una carrera de obstáculos y de caídas. Poco a poco me abrí paso por el mundo variopinto de la arquitectura, la historia del arte, la literatura y la música. Y con ese parco bagaje de museos, conferencias y viajes, abandoné Europa por New York, por la Ciudad de México, luego Sao Paulo, Buenos Aires y Caracas, a lo largo de los años 80. Pero tampoco voy a contarles mis aventuras y desventuras por el mundo de la estética y del arte, porque son comunes y corrientes. Solamente quiero subrayar un aspecto, el significado del viaje a las Américas de alguien que había nacido en las ruinas del imperialismo y los fascismos europeos y había pasado por una educación médica, filosófica y artística entre Barcelona, Basilea, París y Berlín. Lo formularé telegramáticamente. New York, la resplandeciente megalópolis moderna durante el decenio del cinismo postmoderno. Mexico City, un conjunto abigarrado de pueblos atravesados por conflictos y choques coloniales y postcoloniales. Sao Paulo, el erotismo creador de una prodigiosa naturaleza tropical. Lima, la puerta a las culturas chamánicas de la selva y las cosmologías incas de la sierra. Caracas, el destino incierto de América Latina tras siglos de continua corrupción y abusos de poder. Esos escenarios me obligaron a pensar una realidad completamente diferente a la que yo había vivido en los círculos intelectuales jóvenes de Berlín, de Praga o de París. En fin, me iba transformando de exiliado europeo en una especie de ciudadano panamericano que recorría con una mezcla de fascinación y amargura las ruinas de la destrucción hispánica de América, la vida sistemáticamente eliminada de las selvas amazónicas y la violencia económica y política sobre las favelas de Sao Paulo, México o New York. Este es el cuento que quiero contarles. Los 3 o 4 pasos que realicé en ese camino de iniciación intelectual en busca de una luz esclarecedora para nuestra edad de decadencia biológica, política y humana y de un oscurantismo global electrónicamente inducido. Las cosas que me fascinaron en las Américas fueron sus expansivos espacios, lo mismo en el diseño urbano de la gran Tenochtitlán que en las metrópolis modernas de New York o de Brasilia. Al mismo tiempo, en las ruinas urbanas y en los rostros de esas Américas, veía las huellas de la violencia colonial y poscolonial impuesta bajo los símbolos religiosos de una salvación en el más allá o de la redención tecnocéntrica en un progreso humanamente vacío.
Y lo primero que decidí fue estudiar este proceso colonizador, ese logos que atraviesa el proceso civilizador de las culturas originales de las Américas y que atraviesa su destrucción sistemática. Me decidí a reconstruir el discurso que recorre la teología política de la colonización cristiana y universal formulada por San Pablo y su extensión, sin solución de continuidad, en las epistemologías positivistas e instrumentales levantadas por la Instauratio Magna, esta obra fundadora de la ciencia moderna, debida al filósofo británico Francis Bacon. El primer libro que escribí sobre las Américas es una reconstrucción de la teología de la colonización y de las epistemologías de la razón instrumental como dos sistemas paralelos de dominación y destrucción de los dioses, de las culturas y de las memorias de América. Este libro se llamaba El continente vacío. Esta interpretación de la historia de las Américas puede resumirse en dos enunciados. En primer lugar, es una reconstrucción de la teología política de la colonización articulada en torno a Bartolomé de las Casas como refundidor de la teología imperial romano-cristiana de San Pablo. Pero la segunda parte de este libro y de esta interpretación de la historia de América pone al descubierto por primera vez en la historia moderna el valor filosófico del Inca Garcilaso como creador de un nuevo humanismo en torno a la unidad no dual del mundo todo y uno. Un humanismo generado a partir de una integración de la filosofía platónica y cabalista del filósofo sefardí Leone Hebreo en la cosmología y en la física de la escultura de los incas. Repito, voy a mencionar a una serie de nombres que para ustedes probablemente son desconocidos, lo que habla de no solamente de una deficiencia, sino de una desorientación en los sistemas de educación superior universitaria. Y supongo que uno de esos autores que ustedes no han leído, y no han leído porque no se encuentran en las bibliotecas, aunque está traducido, el primero que tradujo, bueno, León Hebreo era un filósofo judío nacido en el siglo XV, a finales del siglo XV, fue expulsado de Portugal, de Lisboa, por causa del antisemitismo de la época, se refugió en España. En España fue expulsado por el antisemitismo cristiano español de 1492. Saben que fue cuando los eliminaron a todos, es decir, les impusieron o bien ustedes escapan o bien se convierten por la libre violencia de la Inquisición al cristianismo. Y luego se refugió finalmente en Italia, fue huyendo de ciudad en ciudad porque ahí también había antisemitismo, y escribió esta obra maravillosa que se llama Diálogos de Amor. Es un libro que trata sobre el amor, es un tratado filosófico, uno de los grandes tratados filosóficos del llamado neoplatonismo del siglo XVI. Y graciosamente fue un inca, un peruano, un hijo de una princesa inca que vivía exiliado en España, no podía regresar a su país por motivos políticos. Y bueno, el Inca Garcilaso escribió, entre otras cosas, escribió varios libros, pero además hizo una maravillosa traducción, una bellísima, la primera traducción de los Diálogos de Amor de León Hebreo, cuya primera edición estaba escrita en italiano. Entonces, simplemente les recomiendo que si ustedes tienen algún tiempo libre,
lean los dos libros. Del Inca Garcilaso se llama Con los comentarios reales y es una historia de la colonización. Es una historia de los incas en realidad y analiza también el proceso de destrucción de las culturas, de las altas culturas incas. Y si pueden leer Los diálogos de amor, es un libro muy entretenido y es un libro que trata sobre algo bastante fundamental en la vida humana de todos y particularmente de los jóvenes, que es el amor sexual y el amor espiritual al mismo tiempo. Y sigo con mi conversación sobre el viaje por las Américas. No solo realzo el valor de la obra más significativa del Inca Garcilaso, que son sus comentarios reales. Al mismo tiempo subrayo las dos fuentes del humanismo latinoamericano que funda Garcilaso: la memoria mitológica y cosmológica de las civilizaciones prehispánicas de América y la filosofía cabalista de León Hebreo. Simplemente señalando estas dos fuentes, es un acto altamente polémico. Por contarles también una anécdota, el libro en el cual formulé estas tesis, que se llamaba El continente vacío, fue editado, tuvo 3 ediciones, una en España, que fue destruida por el Opus Dei, otra en México, que fue publicada por el Siglo XXI y fue además noblemente presentada por 2 grandes intelectuales mexicanos, y finalmente otra colombiana. Y en ese libro subrayo precisamente esta dimensión, esa visión polémica, es decir, es polémico decir que el pensamiento latinoamericano se funda en un intelectual que no era un misionero, el único que no era misionero en el siglo XVI en el mundo latinoamericano. Y no solamente no era misionero, sino que era inca, o sea, era un indio, como lo llaman en el lenguaje racista español. Y además no solamente era un indio, sino que además se inspiraba en un filósofo sefardí expulsado por la Inquisición cristiana de España, de la corona española, que era un autor, que ha sido un autor prohibido hasta, en fin, no digo hasta el día de hoy porque todavía no ha sido editado, no ha sido reeditado en España. Me permitiré ahora pues una primera conclusión. El continente vacío formula el necesario punto de partida histórico de toda reflexión literaria, política y filosófica sobre esas Américas. La crítica del universalismo imperialista construido sucesivamente por la moral cristiana y las epistemologías tecnocientíficas. Y fue el primer intento de abrir la reflexión del pasado, el futuro y el futuro de América, de las Américas, a las cosmovisiones orientales representadas por los diálogos de amor de Hebreo. Hebreo es un autor interesante además porque además es un autor único en el mundo ibérico, porque abrió la cultura ibérica a las tradiciones orientales que traía consigo la filosofía y la literatura islámica en España, literatura y filosofía islámica destruida con la ocupación militar de la península por las coronas cristianas, y entonces era una forma de reavivar, de restablecer esta tradición perdida. Es decir, una obra importante en el sentido de que recupera en pleno siglo XVI la gran tradición filosófica, religiosa y hasta mística del islamismo y del judaísmo ibérico. Con eso doy paso a un siguiente episodio. Algo más tarde, entre los años 2001 y 2013, publiqué otra serie de sketches sobre aspectos individuales de las culturas latinoamericanas en un libro titulado Paraíso. Esta colección de ensayos es una especie de cuaderno de viaje.
Comienza con un ataque a las estrategias de falsificación de la cultura latinoamericana promocionadas por la máquina académica estadounidense. Sigue con una defensa encendida del arte llamado popular como el último vehículo de las memorias históricas americanas. Reivindica la estética del brasileiro movimiento antropofágico como la expresión paradigmática de la modernidad latinoamericana y no en último lugar celebra a dos grandes arquitectos de la civilización brasileira y latinoamericana, Lina Bo y Oscar Niemeyer. Les voy a decir también dos palabras sobre el movimiento antropófago, porque probablemente tampoco lo conocen, y hay, por muy buenas razones. Cuando se habla de historia del arte, o sea, de las artes plásticas en particular, pero también de la poesía y de la literatura, se suele emplear categorías hermenéuticas prefabricadas por la Academia Norteamericana o por sus subalternos europeos, o por sus ignorantes repetidores españoles. Y entonces el movimiento antropofágico es algo que no encaja en absoluto a este esquema. No es obviamente el único ejemplo que no encaja a este esquema neocolonizador. Pero en fin, simplemente voy a decir dos palabras para definirlo rápidamente. En primer lugar, es un movimiento inventado por una mujer, algo que tampoco se acepta de muy buen grado en una cultura patriarcal y machista como desgraciadamente es la nuestra. La mujer se llama Tarsila do Amaral, una gran artista plástica, y ella hizo un cuadro, no voy ahora a analizar el cuadro porque no se vaya muy lejos, pero en fin, un cuadro que inspiró a su amante y ¿cómo se llama? Esposo, que era Oswald Andrade. Y entonces Oswald Andrade escribió este manifiesto antropófago y lo publicó en un periódico de Sao Paulo, en el cual está en el centro, está una reproducción del cuadro que ella le regaló a él en el día de su cumpleaños, y las tesis de la antropofagia. Las tesis de la antropofagia básicamente tienen un contenido muy elemental y muy actual, además. Vivimos en una época neocolonizadora, brutalmente neocolonizadora, mucho más que en la época del manifiesto que se publicó en 1928. Entonces, ahí un poco lo que hace es defender la propia historia, la propia conciencia cultural, en este caso brasileña, como punto de partida de toda experimentación libre, poética y política. Y entonces, bueno, eso es, digamos, una explicación muy elemental del contenido del manifiesto en cuestión. Pero también tengo que decir algo sobre la antropofagia. Una de las formas más estúpidas y por tanto efectivas de legitimar el genocidio español y portugués en América, en el continente descubierto, era decir, no, es que los americanos todos practican la sodomía y todos son caníbales. Entonces, y esta tesis se expandió por toda Europa como, sí, todavía recientemente, en el 92, tengo un amigo artista que hizo una performance crítica sobre el quinto centenario en Madrid, y se pusieron él y su novia en una reja, en una performance en la Plaza de Colón, y pusieron un cartel que eran dos salvajes que los habían recién descubiertos en una isla perdida en el Golfo de México, y entonces naturalmente eran dos salvajes caníbales. Entonces los españoles naturalmente creían que todavía se practicaba el canibalismo en América Latina. Son muy inteligentes los españoles para este tema. Entonces lo que hicieron este grupo de poetas y artistas brasileños es transformar el tabú en el tótem, es decir, no, somos antropófagos, pero vamos a hacer una antropofagia real, vamos a comernos, y vamos a comernos todo, vamos a comernos la poesía europea, el arte europeo, la filosofía europea, y demostrar que tenemos un estómago fuerte,
porque nosotros descubrimos antes el surrealismo, nosotros descubrimos antes la libertad, nosotros descubrimos antes la felicidad y nosotros descubrimos antes la poesía del futuro y nosotros descubrimos antes el matriarcado de Pindorama. Y todas esas cosas no se hablan porque no son, digamos, no son aceptables dentro de las reglas estúpidas de cortesía de la máquina académica global. Entonces, en fin, dediqué este libro El Paraíso a rescatar a algunos personajes del olvido, personajes altamente importantes. Y quiero señalar también a otra persona que fue una amiga mía, de tanto murió, la arquitecta brasileña Lina Bo. Solamente menciono el nombre. Y paso al tercer hito de mi itinerario, ya nos acercamos al final. Después de la crítica del colonialismo y después de divagar entre una serie de momentos de la cultura latinoamericana moderna que trazan una alternativa de restauración y recreación del pasado en el presente y el futuro, me entregué a una investigación sobre las 5 obras literarias más significativas del siglo XX en América Latina. Y ahora les voy a decir las obras, y seguramente tampoco las conocen, o no conocen a muchas de ellas, y por las razones de siempre. Una es Macunaíma, de Mario de Andrade. Mario de Andrade era uno de los personajes, y Macunaíma, la novela más importante del movimiento antropófago. La segunda novela que analizo en este libro se llama Pedro Páramo, y ustedes la conocen. La tercera son Los ríos profundos de Arguedas, que espero que ustedes conozcan porque es una gran novela y además trata sobre la vida de un joven muchacho que podría ser cualquiera de ustedes. La tercera o la cuarta es Gran Desertado Veredas de Guimarães Rosa. Esa no la conocen y es una novela complicada, difícil de leer, pero es una gran novela en el sentido, es una novela épica y es una novela metafísica, es decir, en ese sentido es una gran novela. Y finalmente, la quinta se llama Yo el Supremo, de Roa Bastos, del paraguayo Roa Bastos, que es una novela histórica y política y es una novela filosófica, en fin. Escribir sobre esas obras literarias significó para mí, o sea, fue un experimento, es decir, en un momento dado pensé, ¿cómo puedo, ahora que conozco, he viajado, he estado pues, en muchos lugares, me he metido con tribus, me he metido con profesores y académicos, con intelectuales, con arquitectos, etc. Entonces pensé, bueno, me falta algo más, quiero conocer el alma profunda de esas Américas que tanto me fascinan y que tanto me asustan. Y cuál es la vía de acceso cuál es la razón por la cual nos conmovemos ante una obra literaria, porque la obra literaria expresa los sentimientos, las emociones, la conciencia, las vivencias más profundas, más íntimas, más secretas, más misteriosas de una nación, de una cultura, de una lengua. Y en este caso hablo de las lenguas y las naciones latinoamericanas. Y fue una maravillosa experiencia, es decir, después de leerlas, después de escribir sobre ellas, me sentí como era como obtener un pasaporte no oficial a las culturas de América Latina. Macunaíma, por ejemplo, revela a un dios. Macunaíma es la historia Macunaíma es un dios que todavía vivo, es decir, hay muchas regiones de Amazonas no han sido prácticamente colonizadas completamente por los misioneros y en esas regiones todavía se rinde tributo religioso, realmente religioso, al dios Macunaíma. Y entonces lo que hizo este maravilloso escritor, Mario de Andrade, es simplemente retomar las aventuras. Es un dios, a diferencia del dios cristiano, que es bastante aburrido, porque no tiene atributos, ese es un dios que es un dios aventurero, es un trickster, es un pícaro. Y entonces él lo que hizo es, digamos, redefinir estas aventuras
y reemplazarlas en un contexto sin perder sus vínculos con la selva, con el dios, es un dios de la selva, es un trickster de la selva, pero lo introdujo en el mundo de la ciudad. Y entonces hizo una crítica de la civilización desde la perspectiva de un dios que es un pícaro, altamente creador, como todo trickster, que venía de la selva. Es decir, puso al revés el esquema colonial. El esquema colonial es que el portugués y el español son una raza superior a los pobres indios, y puse de manifiesto cuán imbéciles eran y son esos colonizadores, y además es un libro que hace reír a carcajada limpia desde la primera hasta la última página. Bueno, la última página es un poco melancólica. En fin, no digo más, los Gran Acertado, los 10 profundos. Solamente voy a decir 2 palabras sobre Pedro Páramo, porque ustedes lo conocen, y entonces simplemente quiero señalar que frente a la mendacidad, no otra palabra, de la crítica académica norteamericana que inventó, y francesa, que inventó la categoría de literatura fantástica y de realismo mágico, simplemente pongo de manifiesto, descubrí, vamos a decir así, todos nosotros descubrimos algo nuevo cuando leemos con ojos propios un libro o un poema o un cuadro o una sinfonía. Cuando descubrí que el drama de Pedro Páramo es un drama político y es un drama religioso, es decir, la quinta esencia de Pedro Páramo es un cacique corrupto y un sacerdote católico típicamente corrupto en México, pero el drama real, el momento más emocionalmente fuerte, es el que encarnan las mujeres de Comala. Y ahí descubrí que las mujeres de Comala no solamente son mujeres de Comala y no son para nada fantasmas, sino que son emanaciones o reencarnaciones de las diosas del amor, diosas de la fertilidad, de la curación, de la medicina, de la reproducción, de la creación en el sentido más amplio de la palabra, que en el mundo azteca ocupaban el reino del inframundo, el reino de Tlaloc, el reino de la lluvia y del agua, en fin. Entonces ahí descubrí esta dimensión mitológica y profunda y extremadamente radical que la crítica tímida, crítica literaria, inclusive la crítica literaria mexicana, había evitado, soslayado por precaución política y por precaución religiosa, porque son todos muy católicos. A través de esas obras, a las que se deben añadir los grandes testimonios de la música, ustedes tienen las revueltas, entre otros, la arquitectura y la pintura latinoamericanas modernas, descubrí un inmenso paisaje que la manipulación comercial y global de la cultura nos oculta. La recreación de las destruidas memorias culturales y cultuales de los pueblos latinoamericanos en una conciencia del presente y del futuro, una creación o recreación del pasado en el presente y el futuro que, en los cuentos y novelas de Juan Rulfo, está atravesada por una conciencia negativa. Y en la obra de Guimarães Rosa, la que he mencionado solo de paso, y de la que no puedo decir nada porque nos llevaría un poco demasiado lejos, pero simplemente es una novela épica y metafísicamente muy sustantiva, y eso es una cosa que quiero subrayar porque generalmente se tiende a denigrar la cultura literaria latinoamericana como una especie de science fiction pobre, o sea, realismo mágico. El ejemplo es, Mario Vargas Llosa sería el paradigma, por citar a alguien. Y es importante porque se afirma, es altamente afirmativa. El pueblo brasileño y el pueblo mexicano deberían estar más cerca porque uno representa el lado negativo y trágico de la vida, México, y la cultura brasileña es tremendamente afirmativa, incluso frente a los desastres, a los sucesivos desastres que ha vivido a lo largo de este siglo. En fin, en esas obras se me abrió una visión humana y americana del mundo a partir de los mitos, los dioses y las formas tradicionales de vida, a partir de formas culturales radicalmente diferentes a los valores de Occidente. Todo viaje, ahora aquí empiezo un nuevo capítulo,
traspasa, transgrede y trasciende fronteras. O más bien, la experiencia del viaje solo comienza allí donde franquea y supera esas fronteras lingüísticas, políticas y religiosas. El continente vacío supuso para mí una soberana transgresión del rancio catolicismo imperial español, que de todos modos la destruyó. Siempre ganan los malos. En las tertulias de Madrid o en los departamentos de Latin American Studies estadounidenses, el análisis del colonialismo es una empresa completamente impensable. Y poner de manifiesto un pensamiento original como el de Garcilaso, un intelectual que ni era español ni misionero, que leía soberanamente los tratados neoplatónicos del filósofo sefardí expulsado de España, León Hebreo, y se inspiraba en el humanismo lingüístico del italiano Lorenzo Valla, frente al dogmatismo escolástico que dominaba en ese momento y que dominó a lo largo de 5 siglos la historia de España. Subrayar ese origen noble del pensamiento latinoamericano moderno era mucho más de lo que los editores académicos e intelectuales madrileños podían regurgitar. En los círculos latinoamericanos de los Estados Unidos hice una experiencia todavía más lamentable. La mera existencia de un pensamiento propio latinoamericano en las artes y en la filosofía es denostada sistemáticamente. No me refiero a los 3 grandes fantoches de la ciudad letrada de la segunda mitad del siglo XX, Octavio Paz, García Márquez y Vargas Llosa. Me refiero a la tradición intelectual que nace con Garcilaso y muchos otros intelectuales indígenas de las Américas. Me refiero a una tradición que tiene en América Latina grandes representantes en educadores como Simón Rodríguez en el siglo XIX o Darcy Ribeiro en el siglo XX. Y me refiero a las 5 obras literarias clásico-modernas que acabo de mencionar. Se amordaza académicamente esta tradición intelectual latinoamericana, que es radicalmente plurirreligiosa, algo que el catolicismo es incapaz de aceptar con arreglo a su principio dogmático, y que abraza un humanismo más cercano a las tradiciones orientales que a las cristianas. Se mantiene una estrecha censura sobre ellas en provecho del nihilismo occidental, en provecho del pesimismo histórico de Occidente y en beneficio de las profecías apocalípticas de la historia que se han prodigado desde San Juan hasta la propaganda del poder militar e industrial contemporáneo. Hoy vivimos la segunda colonización de América Latina, la liquidación de su soberanía existencial bajo una renovada condición histórica subalterna. Pero debo concluir mi crónica y la concluiré con unas reflexiones sobre el intelectual contemporáneo, o más bien sobre la ausencia de este intelectual, sobre la suplantación de ese intelectual por el periodismo y por los líderes de los mass media, y su reducción y disminución a las funciones de académico y de experto. Pero hablar específicamente del intelectual en América Latina significa además hablar de su antónimo, es decir, la ciudad letrada. Utilizo aquí el concepto de letrado en el sentido en que lo definió Ángel Rama. Espero que sea un crítico cuyo nombre suene familiar a sus oídos, aunque, de nuevo, los autores interesantes, los autores más interesantes son los que no se pueden encontrar en las librerías. Es una cosa bastante curiosa que no acabo de entender, y Ángel Rama es uno de ellos. Y el libro de La ciudad letrada, que es una crítica de la concepción antiintelectual de las letras latinoamericanas, lo resume más en una palabra, es decir, el hombre de letras y la ciudad de letras, en el sentido que Ángel Rama lo analiza en este libro espléndido que fue su último libro, no tiene nada que ver con el concepto humanista de homme de lettres, el escritor, el hombre literario. El letrado en español, y subrayo la palabra aquí español, en el sentido de
en el español imperial, en el español actual, en el español fascista y católico, es el hombre de leyes, es el jurista, es el leguleyo, es el profesional de la corrupción legal de las diversas formas políticas que ha implantado España en sus excolonias latinoamericanas. Entonces, hoy no se puede hablar del intelectual o de la falta de intelectuales sin mencionar a esa crítica de la falsa inteligencia o de la tramposa inteligencia que representa la ciudad letrada. La tesis de Rama se puede resumir lapidariamente. El letrado castellano nunca ha sido un hombre de letras. Más bien ha sido un ignorante. Pero se ha estilizado al mismo tiempo como un hombre de leyes. Representante de una legalidad que a lo largo de la historia moderna ha levantado repetidamente sus prerrogativas económicas y políticas para aplastar y excluir la función esclarecedora del hombre y la mujer de letras. Pero no quiero detenerme en la crítica de esta figura degradada de la inteligencia española y latinoamericana. Tampoco quiero criticar el teísmo providencialista de los Founding Fathers, de los padres fundadores de los Estados Unidos. Ni tampoco la renuncia a una forma propia de vida y de pensamiento a la que se ha entregado en cuerpo y alma la generación postmoderna, postdemocrática y postintelectual en América Latina. Y no deseo polemizar con la función destructora de toda inteligencia autónoma, de toda crítica independiente, de toda sensibilidad estética y de todo rigor intelectual que esa tradición letrada protagoniza en la era de la comunicación electrónica. Y no quiero hacerlo porque es un fenómeno demasiado ostensible y demasiado vergonzoso. Más bien quiero señalar algunos aspectos constituyentes del sujeto intelectual de esta crítica de la modernidad postcolonial en la literatura de América Latina, que hoy brilla por su ausencia. Quiero poner de relieve su configuración literaria y política en algunos ejemplos de la literatura del siglo XX. Y, en primer lugar, su punto de partida mitológico, el trickster, el payaso sagrado o el pícaro. Son tres personajes que existen en el folclore etnológico. El payaso sagrado es un personaje central en muchas de las grandes culturas, digamos, etnológicas que todavía subsisten y sobreviven en las Américas. Y su expresión moderna es el payaso sagrado, el payaso ritual. Y su forma, que tal vez ustedes conozcan más, literaria, es el pícaro español. Es un género, no voy a hablar mucho de él, pero en fin, siempre quiero recordarlo. El pícaro español es un género, digamos, de novela de entretenimiento, es una novela picante, pero al mismo tiempo altamente espiritual. En última instancia, sus autores eran siempre judíos perseguidos. Su presencia del pícaro es manifiesta desde los murales de Siqueiros hasta la novela de Macunaíma, de Mario de Andrade. Su destino, el destino del pícaro, del trickster, como Macunaíma, es la destrucción creadora de fronteras y las trabas impuestas sobre las más variadas expresiones de nuestra libertad intelectual y creadora. Y menciono el trickster en primer lugar por ser la figura espiritual más arcaica y la expresión más originaria de la palabra poética. Una de las características Trickster tiene dos características muy divertidas. Una es un gran poeta, es un creador de palabras, es el creador por antonomasia, es el inventor de palabras. Y el otro es su profusa sexualidad. Es el paradigma de una sexualidad fálica, lo que no quiere decir una sexualidad machista, es un falocentrismo antimachista, o inclusive es un falocentrismo matriarcal, razón por la cual también es un personaje altamente polémico para el moralismo ascético del catolicismo, bueno, del cristianismo.
Segunda, entonces señalo este punto de partida, el trickster, la picaresca en ese doble sentido de creatividad y erotismo, es el sine qua non, es el punto de partida, es el punto de partida para poder jugar a este bello juego de transformarnos de ser aprendices de burócratas a convertirnos en aprendices de intelectuales. Segundo ejemplo, y ahora vuelvo a la novela Yo el Supremo de Roa Bastos, sobre la que no he querido decir nada antes. Yo el Supremo de Roa Bastos expone otros atributos de este sujeto latinoamericano de la resistencia. Es un ser que posee por lo menos dos almas. En realidad, en un momento dado se dice que tiene tres almas. Pero no vamos ahora a discutir si tiene dos o tiene tres. Una de esas almas se define por los ideales libertarios del esclarecimiento científico y racionalista europeo. Y empleo la palabra esclarecimiento en lugar de la palabra vacía, sin referente, llamada ilustración. Ilustrar viene de lustre. Ilustrado, pues, de lustre se ilustran los zapatos y ilustrado es la persona que tiene mucho brillo. Pero deberíamos darnos cuenta de que la palabra de ilustración no significa esclarecer. Esclarecer la raíz de esclarecer no es el lustre, sino es la claridad. Y en ese sentido, pues hay que decir que sí, España ha tenido y tiene y tendrá gente muy lustrosa y muy brillante. Desde luego los toreros todos llevan trajes de luces inclusive, pero no ha habido esclarecimiento y los pocos ejemplos de esclarecimiento los ha expulsado del territorio político español. Hay un señor que se llamaba Blanco White que acabó escribiendo en inglés y lo cita Bolívar. Este es el único esclarecido español, ha sido denostado por la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y el gran esclarecedor, en el sentido radical de la palabra de claridad, fue Simón Rodríguez, a que ustedes probablemente tampoco conocen, porque sus libros no son accesibles. Y fue un creador, tanto estilísticamente hablando y formalmente hablando, pero cuanto en un sentido filosófico, y además fue el primer ministro de Cultura que pretendió una educación multirracial, en primer lugar. La educación multirracial es la condición sine qua non de acabar con el racismo. O sea, mientras no exista una educación multirracial, habrá racismo. Y además una educación laica o plurirreligiosa, que viene a ser lo mismo, y una educación científica. Obviamente la Iglesia no le cortó el cuello, pero le cortó la posibilidad de llevar a cabo su empresa. Y hoy tampoco sus libros se conocen por estas razones. En fin, eso es a propósito de la palabra esclarecimiento y las trampas que el establishment político español, fundamentalmente, y sus subalternos repetidores en América Latina han generado en torno a esta categoría y en torno a las censuras de estos ilustrados españoles. La segunda alma, la primera alma es la de este esclarecedor. La novela de Roa Bastos es un personaje esclarecedor en el sentido de Simón Rodríguez. La segunda alma es una alma chamánica. En las novelas de Rulfo y de José María Arguedas, esta conciencia intelectual latinoamericana se construye a partir de una identificación con las diosas aztecas e incas del amor y la fecundidad, y de la vida y de la muerte, Coatlicue y Pachacama. Coatlicue y Pachamama. Eso es un tema central en la novela de Arguedas, hay una identificación emocional profunda, no voy a hablar, y Coatlicue es una de las grandes diosas todavía vivas en el mundo profundo en el mundo del México profundo, y cuya presencia en la novela de Rulfo es ostensible, pero no lo puedo demostrar ahora.
El tercer momento de esta conciencia, de esta definición del intelectual, es la recuperación de la tradición esclarecida de América Latina. Muy amable, muy amable. El tercer momento de esa definición es la recuperación de la tradición esclarecida de América Latina. No la teología colonial de Bartolomé de las Casas, sino el humanismo neoplatónico e incaico del Inca Garcilaso. No la ambivalencia de una emancipación de la tiranía colonial, que al mismo tiempo signifique la sujeción a una nueva tiranía postcolonial representada por Simón Bolívar, sino Simón Rodríguez, el intelectual latinoamericano responsable por el primer proyecto de educación escolar plurirreligioso, científico y emancipador. No los discursos de una política amalgamada con la ficción literaria y el espectáculo mediático que ostentaban Octavio Paz o Mario Vargas Llosa, sino la gran tradición intelectual independiente del siglo XX de América, representada por escritores como Mariátegui y Arguedas, la arquitecta Lina Bo, el novelista Roa Bastos, los compositores Villalobos o Revueltas y otros que no menciono aquí. Sin esta tradición, la formación humanista de ustedes jamás tendrá raíces y las olas más ligeras de la moda les arrastrarán por los arenales sin nombre y sin cuento. Y para acabar, la corona filosófica de esta conciencia intelectual americana, un nuevo humanismo y un nuevo esclarecimiento. Un humanismo nuevo con respecto a la definición cristiana e imperial de ese humanismo. Nuevo porque bebe necesariamente de las más variadas fuentes espirituales, desde el tantrismo y el budismo a los misterios mayas e incas. Un humanismo inseparablemente articulado con un proyecto filosófico de esclarecimiento en el sentido en que lo definieron Spinoza, Goethe o Nietzsche. Un humanismo que rechaza la reducción eurocéntrica del esclarecimiento a un paradigma tecnocientífico. Es y debe ser también un esclarecimiento libre de su trivialización hispánica a mera ilustración. Un esclarecimiento capaz de reformular los ideales de nuestra civilización. Gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias a Eduardo, su gran conferencia. Por cierto, el texto lo vamos a subir a la red. Entonces en Humanilandia lo van a poder encontrar quienes lo busquen. Humanilandia es un sitio que tienen organizados los alumnos de Humanidades. Vamos a pasar a preguntas, a cuestionamientos, aclaraciones. Eduardo está a su disposición. No sé si empiecen a haber preguntas que se le quieran plantear. A ver, San Juana, por favor. Vamos uno por uno. No sé si nos hacen favor con un micrófono. ¿Hay micrófono para los compañeros, Marina? O bueno, si se paran y enuncian la pregunta, yo creo que se escucha, ¿no? Ahí te van las preguntas. Muy bien. Perdón, San Juan. En este planteamiento del nuevo humanismo tendríamos que recuperar el significado de los mitos. Y si la obra de Pedro Páramo es central para nosotros, ¿qué papel representa Susana San Juan y qué podemos aprender de ella? Ella se llama San Juan. Wow, qué pregunta. Simplemente bueno, yo creo que, vamos a decir, para mí la protagonista, la protagonista de la novela de Pedro Páramo es Susana San Juan. O sea, no me cabe la menor duda que es el personaje central. Tiene características de diosa, es decir, que no se puede decir es esta diosa, no es la Coyolxauhqui o no es Coatlicue, no se puede reconstruir en esos términos literales,
porque las religiones antiguas de México han sido completamente destruidas a lo largo de 5 siglos y solamente quedan vestigios. Yo creo, pero es una figura muy positiva. Claramente es una diosa que tiene una relación no dual de la vida y la muerte. O sea, la vida de Comala depende de ella. Cuando muere, Comala muere. Pero es una mujer que en la novela, una de sus escenas más emocionantes es cuando ella baja al interior de la tierra, baja literalmente al mundo, al inframundo, y toca a una calavera que se deshace en sus manos. Al mismo tiempo es una diosa del amor sensual y del amor sexual, y una diosa que tiene una relación muy positiva con el mundo de la vegetación y el mundo de la vida animal. Es decir, es lo que en otras religiones orientales, a las cuales me he referido en mi conferencia, representan, pues, no sé, la Sumeria, Inanna, no sé si la conoce, o Isis, o Demeter, tiene esta potencia. Y no en último lugar, marca una severa crítica a la moral corrupta, nihilista, de la culpa y de la muerte, que trata de inculcarle con una perversidad salvaje el sacerdote Rentería al final de la novela. Entonces, esas 4 características, digamos, son las resumiría en esas cuatro características, más una que también es importante señalar. Es una figura que no es de este mundo, como la llama Pedro Páramo. Es decir, es una figura que se automargina o se autosepara y al mismo tiempo es separada, digamos, por la violencia sexual y política de Pedro Páramo, y por la mentalidad primitiva del pueblo. Es decir, hay ese elemento negativo, es un personaje que está fuera, que odia al mundo de Comala, el mundo provinciano y corrupto de Comala, y degradado de Comala. Entonces, esta dimensión también es importante en términos realistas. Bueno, esas 5 características son, me parece, características importantes y positivas. O sea, yo creo que son para mujeres y para hombres, especialmente para mujeres, claro, yo creo que es una figura digamos, positiva, educadora, un ícono digno de tenerse en cuenta y digno de repensarse, literaria y social y política y filosóficamente. ¿Sí? A ver, Paul, por favor. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte por la conferencia tan ilustre, tan reveladora, tan sugerente que nos has otorgado el día de hoy. Bueno, por lo menos para mí fue muy sugerente. Y muchos de nosotros somos estudiantes de humanidades y a mí me da la impresión de que a veces cuando estudiamos humanidades nos llenan de un montón de categorías y de un montón de conceptos que son difíciles para nosotros mismos de encajar. Por todo este proceso que ya tú nos has platicado, pues es como difícil meterse en todas estas formas que nos hacen pensar y vivir y amar y todo lo demás de maneras encaminadas, ¿no? Hubo un atributo que me gustó mucho en tu texto que decías una destrucción creadora, y me gustaría preguntarte cómo podríamos nosotros elaborar como estudiantes, como futuros agentes activos, ¿no? Digamos, de la sociedad, una destrucción creadora. Yo tengo una pregunta relacionada, no sé si puedo hacer. Sí, hágala, por favor. Dentro de esa pregunta que acaba de hacer Paul, yo planteaba la siguiente pregunta, y valga la redundancia: plantear una educación literaria que oriente a la visión esclarecedora del intelectual. ¿Cómo llegar a esos autores que no se encuentran en las librerías? Es decir, nosotros como estudiantes de humanidades tenemos esos conceptos, estamos regidos por una educación en la cual nos muestran tal vez en ocasiones algunas cosas que debemos de leer,
para poder formarnos como humanistas. Entonces, ¿cómo plantear una educación literaria que oriente a la visión esclarecedora de lo intelectual, desde humanidades y pues en general? Bueno, dos en uno, sí. Bueno, ambas preguntas son difíciles de responder. Pero yo me las he planteado muchas veces. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Desde luego habría que reformular los planes de estudio, eso para empezar. Ahora, reformularlos, claro, ¿bajo qué perspectiva? Es relativamente fácil decir lo que no hay que hacer. O sea, el ritual establecido históricamente por la escolástica española y que sigue siendo vigente, aunque ya no se llamen escolásticos los profesores de hoy, ustedes tienen que primero tragarse todo lo que crea la magnífica Europa, que hoy es un desierto intelectual notorio, y tienen que tragarse a sus autores. Hoy no son Santo Tomás, es Derrida, hoy no es la psicología de Aristóteles, es la psicología de Lacan, es igual, Foucault, etc. O sea, esos autores. Esos autores, además, una de las características de esos autores no solamente consiste en que son autores muy poco críticos, sino que por ser poco críticos también adolecen de una tendencia terrible, que son poco claros. La falta de claridad, autores famosos, Lacan es alguien que ni él mismo se entendía. Y Derrida es un pésimo escritor, además de ser un mediocre filósofo. Pero claro, cuando un estudiante joven llega a la clase y un profesor poco experto quiere con la mejor voluntad de que hay que enseñar Lacan y hay que enseñar Derrida a los que tampoco entiende, entonces se genera una confusión. Si usted dedica 50, 100 horas para entender una página o 2 páginas, al final acaba entendiendo algo y cree que aquello es un gran descubrimiento porque usted no ha perdido el tiempo de las 100 horas en lugar de hacer algo más divertido, pues irse con su novio o con su novia a pasear por los lagos de los lagos. O sea, entonces, bien, entonces ese es un tema. ¿Cuál es una solución? ¿Qué solución entonces se puede tomar? Bueno, claro, es preciso saber, de todos modos es preciso tener un contacto con el mundo clásico, europeo, oriental, indio o africano o latinoamericano. O sea, la reforma que yo haría en la educación, en primer lugar, sería una reforma de mostrar a los estudiantes, de primer curso, de los primeros cursos más jóvenes, ponerlos en contacto con los textos clásicos, que son los textos más fáciles de entender. O sea, por poner el ejemplo de Garcilaso, el Inca Garcilaso de los comentarios reales, los puede entender mi abuelita. O sea, es un lenguaje diáfano, escribe un castellano preciosísimo y clarísimo. O sea, no se precisa romper la cabeza, es fantástico. Pero si ustedes leen la Ilíada de Homero, ocurre exactamente lo mismo. Y si ustedes leen, el relato de amores de Radha y Krishna, es absolutamente clarísimo, lo entiende un niño de 4 años, o sea, no hay ninguna dificultad. Entonces yo empezaría por aquí. Y desde luego, hay textos que son más complicados y que hay que conocer. Es importante conocer a Kant para alguien que pretenda hacer humanidades. Y estudiar Kant es difícil. Es difícil, sobre todo si no hay un buen profesor, un buen gurú, que enseñe los trucos, enseñe las maquinarias. Entonces, esto es para empezar a decir, sí, o sea, una reforma. Lo ideal sería tener un equipo de profesores que fuera suficientemente honesto para poder plantear
aspectos centrales de las culturas no solamente europeas, sino también orientales. Además, porque hoy vivimos ya en un mundo claramente, un mundo que es bipolar. Y no solamente Trump y Estados Unidos mandan, sino que también hay una cultura china y una tradición que se llama confucianista, y una tradición taoísta, y una tradición hindú y budista, que tienen tanta importancia o más importancia que las religiones bíblicas. Entonces, ambas cosas son importantes. Bueno, y luego de allí pasar a algo que también me parece muy esencial, es decir, esencial si usted quiere algún día reflexionar sobre su propia realidad, ya se trate sobre los aspectos más bellos de las culturas, de la cultura mexicana, o los aspectos más horribles de la cultura mexicana, como es la violencia, o los aspectos más sublimes, como puede ser pues, sus artes, sus expresiones artísticas, y sobre todo las expresiones artísticas antiguas. Tiene que conocer a estas expresiones artísticas. Entonces, ahí tiene que colocar esta centralidad de la tradición, de la propia tradición, porque si usted es mexicana y usted no conoce esa tradición, usted nunca va a poder ser original, nunca va a poder ser creadora en el sentido auténtico de la palabra. Entonces yo creo que, no sé cómo son actualmente los planes de enseñanza, pero yo creo que se tiende a privilegiar cualquier autor muchas veces de tercera o cuarta categoría de Estados Unidos o de Europa a las grandes tradiciones artísticas y literarias o incluso filosóficas del mundo americano, del mundo de las Américas. Entonces, solamente puedo decir eso. Obviamente, antes le decía, antes de entrar aquí, le decía a Fernando, bueno, tienen mucha suerte de tenerte a ti como profesor. No porque sepa más o menos, sino porque tiene una actitud honesta e intuitiva. Y esta honestidad y esta intuición es el mejor guía que podemos encontrar para confrontar con una realidad política o con una realidad literaria o con una realidad artística. En fin, soy consciente de que es muy fácil decir generalidades y que solo expreso generalidades, pero y otra pregunta, otra cuestión que no sé a quién de los dos ha formulado, esos libros a los que no tenemos acceso. Bueno, de todos modos hay acceso, es decir, se pueden encontrar ediciones viejas, hay ediciones de Garcilaso en Perú, y no sé cómo, a lo mejor por Amazon, no lo sé, pero son relativamente accesibles, se pueden hacer fotocopias. O sea, no son libros que no los han quemado todavía la Iglesia. Lo digo porque la Iglesia, los misioneros quemaron cientos de miles de libros en México, y eso no debemos olvidarlo, y no debemos olvidar la tendencia de esta tradición católica de incendiar. Hoy ya no se incendian, hoy se liquidan, hoy se destruyen, hoy se olvidan, pero el espíritu es el mismo. Entonces, bueno, tenemos que digamos, reinventar. Por eso también reivindicaba la picaresca. Hay que reinventar esta mirada oblicua, ese saber que se adquiere con la experiencia, descubrir. Una vez una mujer india me dijo, las flores bellas se esconden entre la hojarasca. Entonces, saber descubrir las bellas flores que se esconden dentro de la hojarasca, que representa el mundo burocrático que infelizmente nos agobia y nos rodea por todas partes. Eso es importante. Pero esos libros son accesibles de todos modos. Bueno. A ver, Yuri, por favor. Y nos quedan como 3 o 4 preguntas. Seré más breve. Pero esto es Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, son 2 preguntas las que le quiero hacer. Una va encaminada en cuanto a la reconstrucción de nuestra educación, ¿no? ¿Usted cree que la implementación de una tercera cultura como un conocimiento verdadero es una aportación primordial para nuestro conocimiento? Y la segunda va encaminado hacia el humanismo.
¿por qué nosotros como personas humanistas, que deberíamos de ser todos en general, tratamos de cancelar esta condición? Sí. Bueno, la segunda pregunta era. Nosotros como personas humanistas, ¿por qué tratamos de cancelar o nos aterra tanto esta condición? ¿Cuál condición? La condición de un humanista. Bueno, sí, bien. Bueno, esa síntesis de ciencias y humanidades, muy sencillamente, o sea, en la historia del pensamiento, o sea, los grandes pensadores que llamamos clásicos, o sea, un Goethe o un Nietzsche o un Platón, para ellos semejante dualidad no existía, es absolutamente impensable. Este dualismo se crea a partir de la ciencia moderna, o sea, su papá es Bacon. Y hoy, digámoslo así, estamos peleados. O sea, un planteamiento científico sobre literatura es bullshit, es absurdo, sería absurdo. No digo que no se trate de hacer, se hace, pero es absurdo. O sea, simplemente es al revés. Hoy creo que debemos la literatura, la filosofía, el arte nos da instrumentos conceptuales rigurosos hoy para criticar a la ciencia, para criticar los usos y las propias categorías bajo las cuales opera la ciencia normal. Me refiero a la industrialización, pues lo mismo en la medicina que en la guerra nuclear. O sea, asistimos a un poder de la ciencia que es un poder verdaderamente amenazador. O sea, simplemente voy a decir esto. Y la segunda pregunta... Este rechazo a la condición humanista. Bueno, la condición humanista. Bueno, claro, estamos o sea, en primer lugar, los presupuestos que se dan para la educación humanista son infinitamente más bajos, más pobres que los presupuestos que se dan para investigación militar, por ejemplo. O sea, entonces, obviamente, eso genera una especie de complejo de inferioridad. No, yo me dedico solamente a la literatura y por la noche barro mi casa. Bueno, sí, bien. Pero es un poco, ahí debemos de aprender a defender nuestro patrimonio y a defender nuestra inteligencia frente a la construcción de esas inteligencias artificiales, como hoy se llaman. Sí. A ver, jóvenes, nos quedan un par de preguntas, compañero. Gracias. Eduardo, me parece súper interesante esta crónica que realizas, este viaje por el conocimiento, que no solamente es un viaje por espacios físicos, ¿no?, sino también simbólicos. Comenzaste tu conferencia hablando de tu historia, ¿no?, este background, lo que te ha hecho lo que eres ahora, pero también que te permite hacer estas disertaciones filosóficas en torno a estos temas. A mí me atraviesa por la experiencia, ¿no?, desde mi bagaje cultural, como abogado, como antropólogo, la redacción de los diarios de campo, en ejemplo. La misma producción científica que deviene de este trabajo de campo, me pregunto, ¿cómo evitar los sesgos ideológicos al momento de narrar la otredad? Que tú lo hiciste, ¿no?, al momento en que vienes a este continente vacío y te encuentras con la otredad. Cuando yo intenté responder esta pregunta, me quedé en el pensamiento de Simone Weil y que era la condición de clase. Para mí en ese momento era todo, ¿no? La condición de clase y todo aquello que me había permitido entrar a esas comunidades indígenas y realizar mis propias disertaciones filosóficas y producción de conocimiento desde un espacio privilegiado. En este sentido, ¿cuál es tu experiencia al encontrarte con este continente vacío y realizar esta crónica identificando un propio sesgo ideológico? Provienes de una descendencia sefardí, de contextos de guerra, y es necesario, Eduardo, yo lo creo de esta manera, que es necesario pensar en las alternativas, producir conocimiento desde los otros espacios no privilegiados, tener muy en cuenta desde qué espacio privilegiado estamos produciendo el conocimiento. Y a modo de postdata comercial, el libro de Diálogos de Amor de León Hebreo se encuentra en la colección Sepan Cuántos de la editorial Porrúa. En realidad no es tan complejo encontrarlo. Gracias. Me alegro. Simone Weil, fue una nacional filósofa. Sí. No, voy a ser muy breve mi respuesta. El concepto del otro, el concepto de la otreidad, es la última expresión del dualismo occidental. Y por eso reivindicaba el trickster. Para el trickster no existe el otro.
Y por eso reivindicaba también la antropofagia, el movimiento antropófago. El lema, uno de los lemas que Oswald de Andrade expone en su manifiesto es la ley del antropófago es amar lo que es diferente. O sea, amar lo que no es diferente a ti mismo. Es decir, lo otro no es lo que se opone a mí, no es lo radicalmente ajeno, eso es la dialéctica hegeliana, la dialéctica de negación, sino lo otro es aquello que yo como. Y lo como en el sentido de comer, lo como en el sentido intelectual, e inclusive en brasileño comer significa hacer el amor, es decir, acoger. O sea, en esos tres sentidos de sentido. Yo no veo a una cultura chamánica como algo ajeno a mí, al contrario, o sea, algo que me gustaría conocer más o me gustaría poder interiorizar más. Y yo creo que es una filosofía, hablando de humanismo, es decir, yo creo que es una filosofía más humana que la clasificación, que el llamado multiculturalismo gringo, que dice, sí, somos multiculturales porque cada uno lo ponemos en su cajón y los cerramos con cerrojo. O sea, ese tipo de división. O sea, simplemente quería hacer esta observación. Acabamos contigo. ¿Con quién? Ya lo oyes, compañero. Muchas gracias por la conferencia. Yo solamente le quería preguntar, usted hace mucho énfasis en la condición mitológica, de hecho, los estudios que hace de la obra literaria, que puede inferir que pues, lo ve como el vehículo más importante para reconocer la condición humana, es importante la condición mitológica, como mencionaba mi compañera San Juana. Yo lo que le quiero preguntar es si esta pérdida de la condición mitológica en el espectro humano ha sido la que ha generado esta especie de un mundo al revés, un mundo inverso, en donde pues nosotros vanagloriamos la violencia, la mentira se ha vuelto verdad, se empieza a ver en el mundo actual, por ejemplo, Estados Unidos empiezan a generar fronteras puras, se empiezan a replegar todo este tipo de cuestiones sociales y políticas. ¿Cree que es por esto, por la pérdida mitológica, en donde pues puede inferir que es el origen, lo que encuentra usted en esta condición mitológica? Sí, bien, gracias por su pregunta. Bueno, no voy a decir que sea el origen de todos los males, la pérdida de conciencia mitológica, pero obviamente la pérdida de conciencia de memoria mitológica nos lleva a un empobrecimiento y nos lleva como última consecuencia a una desorientación. Y simplemente no tengo tiempo más que para mencionar a algunos autores. Se ha olvidado que el psicoanálisis, incluso el psicoanálisis de Freud, pero particularmente el de algunos de sus discípulos o no discípulos como Carl Gustav Jung o Neumann o Abraham, era una corriente de pensamiento que planteaba la centralidad de la conciencia mítica como acceso a lo que el psicoanálisis definió como lo inconsciente, es decir, el inconsciente mitológico o colectivo, etc. Y quiero recordarle simplemente a Jung, que tiene reflexiones muy actuales sobre el origen del fascismo y de los movimientos sectarios pro-guerra, etc., a partir de la manipulación de esos mitos de los cuales somos inconscientes y de su tergiversación. Entonces, o sea que digamos, como ejercicio digamos, ¿cómo se llama? Homework, o sea, ejercicio para estudiar en casa, es tener en cuenta la pérdida de la conciencia mitológica es una tendencia que se da por dos vías. Por la religión cristiana, que ha arrasado con todas las religiones que ha podido, y por la racionalidad tecnocientífica, que las ha liquidado completamente y inclusive a ambas, el cristianismo y la tecnociencia, han identificado mito con ficción y con falsedad. Bien. Segundo, la reconstrucción del mito y del esclarecimiento a través del mito como una tarea no solamente hermenéutica en un sentido científico y objetivo de antropólogo, sino además como una tarea psicológica. Es aquello que nos permite ampliar nuestra conciencia. Y por tanto es un objetivo no solamente
científico en el sentido profesional de la palabra, sino también humanista en el sentido psicológico y humano de la palabra. Y tercer punto, ser conscientes de que la inconsciencia mitológica constituye la condición sine qua non que utiliza hoy los sistemas de poder, y antes me preguntaban personas sobre hoy Facebook como el nuevo paradigma, es para introducir mitos, falsos mitos, vamos a decir así, o mitos dogmáticos, o, en fin. Les voy a recordar simplemente una frase de Thomas Mann que formuló en una carta vis-à-vis el fascismo alemán. Decía, es preciso transformar los mitos del fascismo en mitos humanos, no eliminarlos. No se trata de eliminar ese fascismo con otros mitos falsos, como ha hecho la propaganda antifascista norteamericana y de sus subalternos europeos, sino es preciso reflexionar sobre esos mitos y descubrir bajo su forma esclerótica y falsificada y perversa su dimensión humana o su dimensión, digamos, propicia para el desarrollo humano. En fin, solamente puedo decir esto ahora como lema. Habría que ponerle letra a esta música. Gracias por su pregunta. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente por este diálogo final y a continuación solicitamos al frente la presencia del doctor Aristardo Regalado Pinedo, quien nos brindará unas palabras y realizará la entrega de la correspondiente constancia al doctor Eduardo Subirats. Buenas tardes, y con el permiso de los integrantes del Presidium, de los funcionarios de este centro universitario, de profesores y de estudiantes, pues me permito congratularme de nueva cuenta por estar aquí reunidos para celebrar la Cátedra Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos. Y como ha sido costumbre desde hace varios años, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a un invitado de muy alto nivel intelectual, que cuenta con una larga y amplia trayectoria en el campo de la reflexión filosófica, cultural, social, y no podemos más que sentirnos honrados con su presencia. La conferencia magistral que hoy escuchamos nos invitó a reflexionar sobre varios asuntos relevantes para las humanidades y para la vida en la sociedad actual. La mirada crítica y precisa con que Eduardo Subirats escribe y habla ha sido para nosotros un estímulo para pensar en la labor intelectual en un mundo que cada día parece que tiende a olvidarse de la duda, la crítica y la confrontación como medios para discutir académicamente y pensar en futuros posibles, mejores para todos. Eduardo Subirats, tu obra en sí misma, como un viaje interminable de exploración en el reino del conocimiento, tal como lo dijiste hace un par de años en una entrevista, y tu presencia aquí en Lagos de Moreno es un episodio más para esta travesía en la que hoy te acompañamos y te agradecemos por estar aquí, por ofrecernos tus ideas, tu pensamiento y por incitarnos a reflexionar en torno a las múltiples aristas transdisciplinares desde las cuales las humanidades abordan, analizan y explican las realidades en las que nos desenvolvemos. Y ahora tuvimos la oportunidad de escuchar además una propuesta alterna a la idea de lo que es América Latina, a su propia identidad, a partir de una reflexión pues distinta, más bien ligada y guiada por lo que ha sido el pensamiento de la gente que aquí ha vivido en este
en este continente. Sin olvidar, pues, que el término América Latina también viene de Europa. En fin, espero que tu presencia en nuestro centro universitario en Lagos de Moreno haya sido placentera y deseamos volver a acompañarte en este viaje en alguna ocasión próxima. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, ahora me permito hacer entrega de la constancia a Eduardo Subirats por haber impartido la conferencia magistral Un viaje al reino del conocimiento, efectuada en el marco de la Cátedra Sergio Pitol el día 16 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Muchas gracias. De nuevo quiero agradecerles su cordial bienvenida y calurosa recepción, y gracias también por su atención y por sus preguntas, por sus brillantes preguntas. Gracias.